Bueno, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Daniel Barazarte, Juan Venero, Simón Volcanes y mi persona Jesús Mejías. A nosotros nos corresponde hablarles sobre la formación reticular. Para empezar, gran parte del tronco del encéfalo está compuesto por cuerpos neuronales que vendrán siendo la sustancia gris. Y estos están dispersos en haces de axones mielínicos, que sería la sustancia blanca. La zona donde está tanto la sustancia blanca como la sustancia gris, en esta zona se presenta una estructura en forma de red denominada formación reticular. Bueno, ¿qué es la formación reticular o sistema reticular? Como les mencioné, es una red, es una estructura en forma de red que está compuesta por células y fibras nerviosas que se acentúan en las partes más profundas del tronco del encéfalo. Esta se extiende desde la médula espinal, pasa por el bulbo raquídeo, pasa por el puente, pasa por el mesencéfalo, llega por el subtálamo, pasa por el hipotálamo hasta llegar al tálamo. Tenemos que la formación reticular se divide en tres columnas. Tenemos la columna mediana o columna del RAFE, que aquí se encuentran las neuronas de tamaño mediano. Tenemos también la columna medial, que aquí se encuentran los núcleos de tamaño más grande. Y por último tenemos la columna lateral, que aquí se encuentran las neuronas de tamaño más pequeño. Todas las neuronas de la formación reticular poseen funciones ascendentes que vendrían siendo sensitivas, como también poseen funciones descendentes que serían las motoras. Por tanto, estas neuronas tienen funciones tanto somáticas como viscerales. A su vez, estas neuronas reciben estímulos tanto de el sueño, la conciencia, la vigilia, los movimientos oculares rápidos, conocido como el REM, los movimientos oculares no rápidos, conocido como el no REM, la actividad cerebral, el dolor, entre otros. Núcleos de la formación reticular. A manera de orientación tenemos que es una vista posterior del tronco del encéfalo. Lo que esté por debajo de la línea naranja vendría siendo el bulbo raquídeo, lo que esté entre la línea naranja y la línea roja sería el puente, y por encima de la línea roja tendríamos el mesencéfalo. A su vez, cabe destacar que dependiendo de la literatura que uno use, el autor al momento de plasmar una imagen puede cambiar la ubicación de algunos núcleos. Okay. Como les mencioné antes, tenemos tres columnas: el grupo lateral, el grupo del RAFE y el grupo medial. Empiezo con la columna lateral. En este tenemos el núcleo articular lateral, que sería este que está acá, y se encuentra más que todo en el bulbo raquídeo. Tenemos también el núcleo parvocelular reticular, que parvo significa pequeño. Este se encuentra tanto en el bulbo raquídeo como en la protuberancia, en el puente. Tenemos también los núcleos pedúnculo pontino y el parabraquial, que serían estos dos que están acá. Pontino significa puente. Y como les mencioné antes, en esta imagen el autor los ubicó más que todo en el mesencéfalo, pero estos se ubican tanto en el mesencéfalo y entre el puente. Por último tenemos los núcleos cuneiforme y subcuneiforme, que sería este que está acá. Y se encuentra más que todo en el mesencéfalo. Las funciones de los núcleos del grupo lateral es que estos intervienen más que todo en la locomoción y la regulación autonómica. Tenemos el grupo medial. Cabe destacar dos núcleos. Tenemos el núcleo gigantocelular vulvar, que vendrá siendo este que está acá, y se encuentra más que todo en el bulbo. Tenemos también el reticular pontino caudal, que vendrá siendo este que está acá, y se encuentra más que todo en el puente. La función en la que interviene el núcleo del grupo medial es que como mencioné, hay fibras descendentes, y en esta ocasión las fibras descendentes intervienen en el control y en los movimientos, mientras que las fibras ascendentes en el estado de sueño y la vigilia. Por último tenemos el grupo del RAFE. Aquí cabe destacar los núcleos RAFE oscuro y el RAFE pálido, que sería este que está por acá. Este se encuentra tanto en el bulbo como en el puente. Tenemos el RAFE magno, que es el que está entre el medio, también se encuentra entre el bulbo y el puente. Y tenemos el RAFE pontino, que se encuentra más que todo en el puente. Y por último, el núcleo central superior, que sería este que está acá, que se ubica más que todo en el mesencéfalo. La función de los núcleos del grupo del RAFE es que estos intervienen en los mecanismos de dolor, los núcleos rostrales y todo aquello que tenga que ver con la conciencia. Entre esto estaría la vigilia y los mecanismos de alerta. Funciones del sistema activador reticular ascendente, también conocido en sus siglas como el SARA. Para empezar, ¿qué es el SARA? El SARA, una porción de la formación reticular se denomina sistema activador reticular ascendente. Este consiste en axones sensitivos que se proyectan hacia la corteza cerebral,
tanto de manera directa como a través del tálamo. A su vez, el SARA recibe estímulos de todo aquello que nos ayude a mantenernos conscientes de nuestro cuerpo en un plano. Entre estos serían estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos de dolor, presión, tacto y también las actividades mentales. Bueno, entre las funciones más importantes que tiene el SARA es que este actúa, su función más importante es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el estado de completa vigilia, que la vigilia sería el estado de vigilante o alerta de un individuo. Y bueno, algunos estímulos como la visión, el oído y también el tacto o la presión ayudan a mantener la conciencia. También tenemos que el SARA actúa al momento de despertarnos. Otra función importante del SARA sería la atención, que en la atención también entraría lo que sería el estado de alerta. A su vez, el SARA posee un filtro que ayuda a que no exista la sobrecarga sensitiva. Ejemplo, al momento de nosotros estar estudiando, el SARA más que todo se enfoca en la información importante que sería estudiar. Ahora supongamos que exista algún sonido externo. Por lo tanto, el SARA va a hacer de que nuestra conciencia no le tome importancia a ese sonido porque no sería información importante y que solamente se mantenga enfocada en lo que estemos estudiando porque eso sí sería información importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una inactivación del SARA y un daño al SARA? Una inactivación al SARA produce el estado de sueño. El estado de sueño se conoce como un estado de conciencia parcial del cual un individuo puede ser despertado a través de algunos estímulos. Una manera de inactivar el SARA más que todo se da por algunos fármacos que ayudan a inducir el sueño. Tenemos que el daño. Un daño al SARA produce lo que se conoce como coma, un estado de coma. El coma es un estado de inconsciencia total del cual un individuo no puede ser despertado. Del coma tenemos dos etapas. Tenemos la etapa ligera, en el cual en esta etapa aún persisten los reflejos del encéfalo y la médula espinal, pero también tenemos una etapa profunda en el cual los reflejos se pierden. Por lo tanto, si se pierde el control respiratorio y el control cardiovascular, el paciente muere. Ahora, ¿qué puede producir un daño al SARA? Más que todo, lesiones físicas. Ejemplo, pilotos de carreras que han sufrido accidentes y han quedado en estado de coma. Fármacos. Como les mencioné, existen algunos fármacos, en este caso como la melatonina, que esto ayuda a inducir el sueño. A su vez, al momento de una operación, también se aplican anestésicos generales que ayuden a deprimir la conciencia para que al momento de algún estímulo no podamos despertarnos. También tenemos que el SARA, a pesar de ser un sistema activador reticular ascendente, posee una porción descendente. Como les mencioné en un principio, lo descendente tiene más que todo función motora. Por tanto, esta porción descendente regula lo que sería el tono muscular, que sería las contracciones involuntarias de los músculos esqueléticos en estado de reposo. También tenemos que esta misma porción ayuda a regular lo que sería la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. No va a recibir impulsos. Como les mencioné en un principio, el SARA recibe impulsos de todo aquello que nos ayuda a mantenernos conscientes de nuestro cuerpo en un plano, que sean estímulos visuales, auditivos y de presión, dolor o tacto. Ahora, el SARA no recibe impulsos de los receptores del olfato. Ejemplo, nosotros al estar despiertos, conscientes, en estado de vigilia, al momento de poder oler un olor fuerte o característico como sería el gas, en esta ocasión nos manteníamos atentos de dónde saldría esta fuga para ir a averiguar. O también estemos despiertos y algo se esté quemando. El olor a quemado es un olor característico, es un olor fuerte que nos va a durar que nos va a ayudar a buscar dónde viene ese olor. Ahora, ¿qué pasa si estamos dormidos? Un ejemplo fácil sería aquellos accidentes por fuga de gas. Esto se da más que todo porque las personas al estar dormidas, al no recibir impulso de los receptores del olfato, la persona no se va a dar cuenta de que está inhalando un gas tóxico, por lo tanto esta persona muere. Otro ejemplo fácil sería cuando ocurre algún incendio. Cuando ocurre un incendio, si la persona está dormida y algo se está quemando, la persona no va a oler, o por así decirlo, no se va a dar cuenta que algo se está quemando, por lo mismo, porque no recibe impulso de los receptores del olfato. Ahora,
esta persona, la manera de salvarse es que si en su casa tenga alguna alarma contra incendios, debido a que la alarma al momento de detectar que hay un incendio va a emitir un sonido muy fuerte que nos va a despertar. Y como les mencioné antes, el SARA sí recibe estímulos auditivos y ese sonido nos va a despertarnos poniéndonos en estado de alerta. También si una persona viene y nos toca, como Sara también recibe impulsos sensitivos, ese tacto nos va a despertar. Gracias. Ah, Te toca, sí, Simón. me toca a mí, me Juan, toca. Juan, Juan, Juan. ¿Se está viendo? No, no. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, ready. Dale, pe. Dale. Ah, ya sabes. Sí, Ok, buenas tardes. A mí me tocó. Bueno, ya va. No, no tiene un puntero esto. Ok, buenas tardes. A mí me toca hablar sobre las aferencias y diferencias de la formación reticular. Ya sabemos que la formación reticular es una red continua de células y fibras nerviosas asentada en las zonas profundas del sistema nervioso. Las dendritas diseccionalmente largas de las neuronas de la formación reticular permiten aferencias de vía ascendente y descendente ampliamente distribuidas en todo lo que es el sistema nervioso, tanto central como a veces periférico. Estas aferencias están formadas por distintos núcleos. Aferencia quiere decir que entra a la formación reticular y aferencia que sale de. Muchas de estas vías aferentes distintas se proyectan de manera recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Que es una función autorreguladora, en la que muchas de estas vías son tanto aferentes como eferentes. Más adelante vamos a ver que muchas son de formación reticular al plano lo más distal y de lo distal hacia la formación reticular. Empezando por las aferencias, tenemos la de la médula espinal, que es conocida como espinoreticular. Un consejo para los que se la vayan, cuando nos toca aprendernos esto, es que cuando hablamos de aferencia, generalmente esto se va a llamar desde la parte distal donde se inicia hasta la formación reticular, entonces siempre va a llamarse reticular al final. La de la médula espinal que va eh, se proyectan los fascículos espinotalámicos, espinoreticulares, la lemnisco medial. A través de estos fascículos, la formación reticular recibe información relacionada con lo que es la sensibilidad termoanalgésica, propioceptiva consciente, posicional, vibratoria y táctil visceral. En cuanto a la sustancia gris y la paraconductual del mesencéfalo o mesencéfalo reticular, esta aferencia está facilitada desde la sustancia gris periacueductal a los núcleos de Ralph del bulbo y las proyecciones inhibitorias de las últimas en neuronas espinotalámicos en el asta dorsal de la médula espinal. Constituyen un sustrato anatómico del efecto analgésico de la estimulación eléctrica de la sustancia gris periconductal del mesencéfalo. Estas se caracterizan por recibir lo que es el dolor o enviar señales de dolor a la formación reticular. Cuando hablamos de esta sustancia gris periconductal, habla de la sustancia gris que se encuentra entre el tercer y cuarto ventrículo del mesencéfalo. Los núcleos sensitivos de los pares craneales o núcleo reticular, estos son los núcleos de relevo de todos los pares craneales sensitivos que son fuente de entrada de información a la formación reticular. Los estímulos aferentes somáticos generales son transmitidos por colaterales desde el núcleo espinal del trigémino o quinto par craneal. Los impulsos aferentes viscerales derivan del núcleo del tracto solitario, que estos están formados por los pares craneales 7, 9 y 10, o facial, glosofaringio y vago. Cuando me refiero a impulsos aferentes viscerales, me refiero a tipos de fibras específicas que tienen estos pares craneales. Los núcleos vestibulares y cocleares del octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, y sus vías también envían proyecciones hacia la formación reticular, así como los impulsos ópticos del segundo par craneal. Estos son medios por sistemas de fibras retinotectales y tectorreticulares, mientras que los impulsos olfatorios del primer par craneal llegan a la formación reticular mesencefálica a través del fascículo medio del cerebro anterior.
A través de todos esos núcleos de los pares craneales, se recibe información necesaria para la activación que se origina en los centros vegetativos de la formación reticular. Tenemos del cerebelo reticular, de los núcleos del techo, que es el vestíbulo cerebeloso, y el dentado, ponto cerebeloso o cerebro cerebeloso. Las fibras pasan de manera directa y cruzada en vía de los fascículos cocinados hasta terminar en lo que es la formación reticular. En la formación reticular maneja o regula lo que es las actividades motoras y también lo que es el equilibrio. La siguiente es la corteza cerebral o corticorreticular. Recordemos que cuando hablamos de corteza cerebral y corteza cerebrosa, generalmente se dice córtico. Corticorreticular se origina en amplias áreas de la corteza cerebral, pero el mayor número de fibras proviene de las áreas sensomotoras de la región frontal. La región de la formación reticular que sigue fibras corticorreticulares dan origen a fibras reticuloespinales. Es decir, que estas fibras que van desde la corteza prefrontal a la formación reticular pasan directamente a la médula espinal. El hipotálamo y el sistema límbico o hipotálamo reticular y límbico reticular. Las regiones medial y lateral del hipotálamo, así como también el hipocampo, amígdala y área sectal, que se encuentran por aquí, envían fibras descendentes que llegan a la formación reticular a través del fascículo medio del cerebro, tubérculo mamilar y sistema periventricular. Estas conexiones sustentan la formación de la formación reticular en el control de los centros autónomos simpáticos y parasimpáticos, así como también las manifestaciones vegetativas y emocionales. Por último, tenemos el del cuerpo estriado reticular, que la formación reticular recibe las aferencias del globo pálido, lo que le permite la regulación de la actividad motora a través de las fibras reticuloespinales y descendentes. Continuando con lo que es las fibras eferentes o eferencias, es decir, que van desde la formación reticular hasta las distintas partes del sistema nervioso. Ya les había hablado que algunas son recíprocas, como esta, que es la primera, que es de la médula espinal. Tenemos una vía aferente, pero también tenemos una vía eferente. En cuanto a la médula espinal, en la retículo espinal, la formación reticular envía proyecciones eferentes a los centros de control autónomo, locomotor y grupos de interneuronas de la médula espinal, por medio de fascículos reticuloespinales medial y lateral. También emite eferencias a los núcleos motores de los pares craneales del tallo encefálico a través de la fascícula reticulobulbar. Pero más que todo, aquí no se habla tanto de pares craneales sensitivos, sino más de motores, porque envían lo que es la información, es decir, son eferencias. Tenemos el cerebelo, retículo cerebelosa. En el cerebelo recibe proyecciones diferentes de los núcleos reticulares de la columna lateral del bulbo y la protuberancia. A través de estas conexiones, la formación reticular participa mediante un mecanismo de retroalimentación en la modulación de la actividad de esta importante región del sistema nervioso central asociada a la regulación motora de la médula espinal. ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Sí, sí, Juan, sí. Creo que estoy hablando demasiado. Ok, el tálamo óptico o reticulotalámico, que es las amplias áreas de formación reticular del tallo encefálico, se proyectan a los núcleos talámicos inespecíficos del tálamo óptico. A su vez, estos núcleos talámicos se proyectan a amplias zonas de la corteza cerebral, provocando su actividad y excitación, que es el sistema reticular activador ascendente, que ya lo definió el chino como SARA. La actividad de esta vía es fundamental para el mantenimiento de su estado de conciencia normal. La corteza cerebral o retículo cortical, la formación reticular recibe y envía proyecciones de retroalimentación de constantes áreas amplias de la corteza cerebral, lo cual determina su participación en la reacción del despertar y el mantenimiento de la vigilia. El mantenimiento de la vigilia a todo lo que es la corteza cerebral. El hipotálamo y el sistema límbico, retículo hipotalámica y retículo límbica. Las eferencias tienen su origen en diversos núcleos de la formación reticular y se dirigen hacia las áreas hipotalámicas, medial y lateral, los tubérculos mamilares y el área septal. Así, la información reticular juega un papel importante en la regulación de los procesos
autónomos endocrinos y de la conducta. Y por último tenemos lo que es el núcleo rojo y sustancia negra, que es el retículo rúbrica y retículo nígrica. Las neuronas colinérgicas de la formación reticular pontina, que esto ya lo vamos a ver más adelante, las neuronas colinérgicas, y vulvar proyectan sus diferencias hacia el núcleo rojo y la sustancia negra, participando así en el control motor, la reacción del despertar y el mantenimiento de la conciencia. Epa, ¿puedo hacer un break? Es que alguien está tratando de entrar a la llamada, no sé si les molesta. No, mano. Seguí, cuando ahorita los acepto. Ok. Ok, lo segundo que me toca hablar, el segundo punto, es el sistema de neurotransmisores que componen la formación reticular. Las neuronas de los núcleos que integran la formación reticular del tallo encefálico constituyen el principal sitio de origen de los neurotransmisores conocidos como monoaminas del sistema nervioso central, ya sea dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, entre otros. Dentro de la formación reticular se han identificado dos sistemas específicos de naturaleza química, específicamente de naturaleza química, que es el sistema reticular colinérgico, como lo vemos aquí, y el sistema reticular monoaminérgico, que a su vez se divide en subsistemas en los que tenemos el sistema dopaminérgico, noradrenérgico y serotoninérgico. Las neuronas dopaminérgicas, aquí para algo general de este punto como tal, las neuronas dopaminérgicas tienen una topografía y un área de distribución muy conocida, es decir, está muy localizada, mientras que el noradrenérgico y serotoninérgico tiene una proyección un poco más difusa y este tipo de neurona o sistema reticular es más difícil de conseguir. Pero primero hablaré del sistema reticular colinérgico, que es el más simple. Estas neuronas colinérgicas se encuentran en algunos núcleos de la columna lateral de la formación reticular bulbar y protuberancial. No sé si recuerdan que el chino habló de tres columnas, una medial, que es la del Raffel, una media y una lateral. Estas se encuentran más en lo que es la lateral y de la formación reticular bulbar y protuberancial. Es conocida como núcleo pedúnculo-pontino, relacionados con las zonas adyacentes a los núcleos motores y sensitivos de los pares craneales, y particularmente con aquellos núcleos reticulares que constituyen la parte del sistema de activación de la reticular ascendente conocido como SARA. También se encuentran en las neuronas de la formación reticular mesencefálica, que es la sustancia negra, y en la unión bulbo-protuberancial de los núcleos rafe dorsal, cuneiforme y subcuneiforme. El sistema reticular colinérgico participa en el control de movimientos y en el ciclo del sueño y vigilia. Ahora hablemos del sistema reticular monoaminérgico, comenzando con el más importante, que es el sistema dopaminérgico, ya que este directamente se subdivide y se pasa a hablar de estos sistemas reticulares o subsistemas del sistema monoaminérgico. Como aquí podemos ver, su neurotransmisor principal es la dopamina. Existen tres grupos de neuronas reticulares dopaminérgicas localizadas en lo que es el mesencéfalo, conocidas como A8, A9 y A10, las cuales están compuestas por láminas de células interconectadas. El grupo A8 forma parte de la formación reticular mesencefálica, pero luego veremos que también forma parte de otro. Y también forma parte de lo que es la parte externa de la sustancia gris. A su vez, el A9 constituye en su totalidad lo que es el cuerpo compacto de la sustancia negra, me equivoqué en lo de la A8, de sustancia negra, y el grupo A10 constituye lo que es el núcleo parabraquial. Estas tienen tres proyecciones o cuatro vías aferentes, comenzando con la mesoestriada o nigroestrial, también se llama mesoestrial, que son fibras que van de la formación reticular mesencefálica desde la porción compacta de la sustancia negra, por eso nigroestrial, y a los ganglios basales conocidos como el cuerpo estriado, por eso nigroestrial, caudado y putamen. Controla los movimientos y su interrupción, o sea, la interrupción de este sistema como tal, se acompaña de la enfermedad de Parkinson. La segunda vía, o mesolímbica, constituye la formación que va de la formación reticular mesencefálica de los núcleos de la zona paramediana como el tegmental ventral y se conecta con el sistema límbico en los núcleos límbicos, por eso se llama mesolímbico,
por medio del núcleo acuminado. Esta aplica en los delirios, alucinaciones, en la euforia de las drogas en abuso. La hiperactividad de este sistema se relaciona con las alucinaciones, pero más que todo en la enfermedad o patología de la esquizofrenia. La mesocortical, que son fibras que van de la formación reticular mesencefálica, desde los núcleos paramedianos, como es el mismo caso del tegmental ventral, a la corteza prefrontal, es decir, la corteza cerebral. Desempeña un papel en los síntomas cognitivos y negativos de la esquizofrenia, y también está acompañada de que la lesión de este sistema acompaña al déficit cognitivo en las enfermedades como el Parkinson. Y por último, el infundibular o tubo infundibular, que va desde el hipotálamo hacia las glándulas de la hipófisis. Controla la secreción de la prolactina. El segundo subsistema del sistema reticular monoaminérgico es el sistema noradrenérgico. Como lo dice su nombre, su neurotransmisor principal es la noradrenalina. Se origina en el lucus ceruleus, y las neuronas noradrenérgicas de la formación reticular del tallo encefálico se dividen en dos componentes. Tenemos A6, y ahorita lo voy a desarrollar, y las que van de A1 a A10. El sistema noradrenalina del núcleo ceruleo es el grupo de células neuronales de las catecolaminas, ese es el grupo A6. Y el sistema de grupos de neuronas noradrenérgicas de la formación reticular bulbar y protuberancial son los grupos que van de A1 a A10. Este sistema se distribuye por lo que es el tronco del encéfalo, la médula, el cerebelo, el hipocampo y por la corteza cerebral. Participa en lo que es la modulación de la atención, el ciclo del sueño y la vigilia y el estado de ánimo. Sus axones dan 4 vías que van, ya lo habíamos dicho, a la corteza frontal. Esta corteza frontal que controla los estados de ánimo, a la corteza prefrontal, que interviene en la atención y la concentración, la corteza límbica, que interviene en los estados de ánimo, y la corteza cerebelosa, que interviene en los movimientos. Las proyecciones noradrenérgicas en el tallo encefálico cerebral y hipotálamo de la médula espinal participan en la modulación de funciones autónomas simpáticas, es decir, que tiene correlación con el sistema nervioso simpático. Y por último tenemos el sistema serotoninérgico. Como su nombre lo dice, su neurotransmisor principal es la serotonina. Están situados en los núcleos del rafe protuberancial y bulbar, y estas neuronas comprenden 9 grupos celulares que se designan como de B1 a B9 y comprende 8 vías aferentes. La primera vía aferente tenemos a la corteza prefrontal, que regula el estado de ánimo. La segunda a los ganglios basales, que intervienen en los movimientos y en las obsesiones compulsivas. La tercera va al sistema límbico, implicada en la ansiedad, al hipotálamo, que influye en la conducta alimentaria, a los centros del sueño en el tallo, que regula el sueño, a la médula espinal, que tiene acciones sobre las respuestas sexuales en los humanos, al tallo en la zona quimiorreceptora, que sirve como centro del vómito, y a los receptores periféricos del intestino para controlar la motilidad intestinal. La inhibición de la síntesis de serotonina o la destrucción de este tipo de neuronas en la formación reticular del RAFE causan insomnio. Y la alteración del sistema reticular serotoninérgico del RAFE se observa en ciertos trastornos psiquiátricos como la depresión, la obsesión compulsiva, como ya lo dije, que es un centro de control de este sistema, y la agresividad y la ansiedad. Gracias. Simón, Ya va, voy a esperar que... Ya que ya se cambia. ah, ¿se ve? sí. Ok, ya va. Ok, continuando con el seminario, mi nombre es Volcanes y voy a explicarles primero qué es la división funcional de del núcleo de la formación reticular.
Entre estas divisiones funcionales de los núcleos, tenemos entre ellas lo que es el control del movimiento, el centro respiratorio y el dolor. El control de movimiento se hace a través de los dos fascículos más importantes que tiene la formación reticular, el cuales son los fascículos reticuloespinales y los fascículos rafe-espinales. El más importante de estos dos en el control del movimiento es el fascículo reticoespinales, específicamente en el cuniato y las pontinas, que están compuestos por los núcleos del grupo central, mientras que los fascículos del grupo rafe espinales están compuestos por los núcleos del rafe, de la formación reticular. También encontramos lo que es el centro respiratorio, el cual está compuesto, tiene como funciones la función inspiratoria, expiratoria y un centro neumotóxico. ¿Qué pasa? Que en el centro inspiratorio está formado por el núcleo del gigante celular de la formación reticular, mientras que el expiratorio se encuentra en el área parvocelular, perdón, y el centro neumotóxico se encuentra en el área parabraquial. Por último tenemos el dolor, el cual, como les dije, en el control del movimiento, el fascículo más importante del control del movimiento es el retículo espinal, mientras que el del dolor solamente lo representa el fascículo rafe-espinales, esto mediante los compuestos del núcleo del rafe, lo que significa que es por así decirlo, su función más importante, la del dolor, pero también aporta cierto en el movimiento. Pasamos a lo que vienen siendo las actividades de la actividad cerebral. Nosotros como seres humanos podemos encontrarnos en diferentes estados de actividad en relación con el medio ambiente o el mundo que nos rodea. Esto lo hace para garantizar una mayor supervivencia y adaptación sobre lo que vivimos en el día a día, y el control de estos estados está dado por la formación reticular. Esto medido que por tal motivo se puede escribir en conjunto, los cuales se puede dividir entre el sueño, la conciencia, la vigilia y el estado de alerta. Empecemos por el sueño, que es la pérdida fisiológica del conocimiento, el cual es el estado en el que entramos cuando vamos a dormir, y una pérdida patológica del conocimiento es el estado de coma que cualquier ser humano puede llegar a ello. Después pasamos a la vigilia, que etimológicamente la palabra proviene de estar vigilante o en vela. Es decir, estar en un estado en el que el organismo o el cuerpo humano está vigilante del medio que lo rodea, y coloquialmente a mí me gusta llamarlo como estar pendiente de lo que está pasando. Aquí conjugamos ya con el estado de alerta, que es el estado máximo de la vigilia. Es el estado en el cual el cuerpo o el organismo puede llegar a su tope máximo de vigilia. Y por último, tenemos a la conciencia, que es el estado de conocimiento de uno mismo y de su entorno. En otras palabras, es la acción de saber que el organismo se encuentra en vigilia, o en sueño, o en estado de alerta. En este estado es único de los animales superiores, es decir, de nosotros, y genera una fuerte actividad cortical. Estos son los 4 estados más importantes de la actividad cerebral que se consideran hoy en día. Gracias. Ok. ¿Sí ven? Sí. Ajá, ok. Ahí, esto aquí. Bueno, mi nombre es Daniel Barazarte y para concluir con el seminario estaré hablando del sueño y su fase. Bueno, tenemos que el sueño es el estado de inconsciencia de una persona que puede ser despertado bajo cualquier tipo de estímulo, bien sea sensorial o sensitivo. Hay que distinguirlo del coma, como ya lo mencionó mi compañero Simón, que es el estado de inconsciencia de una persona que no puede ser despertado bajo ningún estímulo. En pocas palabras, el sueño es la pérdida fisiológica de la conciencia y el coma la pérdida patológica de la misma. El sueño tiene múltiples fases, que va del sueño más ligero al profundo.
y se divide en dos tipos, que son la fase del sueño REM o paradójica y la fase del sueño no REM u ondas lentas. La fase del sueño REM o movimientos oculares rápidos, que es lo que significa en sus siglas en inglés, es cuando una persona experimenta movimientos oculares muy rápidos mientras ésta se encuentra inconsciente y no está consciente de lo que está en su entorno. Por ende, está dormida. En la fase del sueño no REM o movimientos oculares no rápidos u ondas lentas, es cuando ya la persona empieza a experimentar una baja actividad cerebral, o sea, bajas ondas cerebrales. Durante la noche, el sueño más reparador tiende a ser el sueño de la fase del sueño no REM, ya que hay como una mínima actividad cerebral, es por así decirlo, muy reparador y recargamos energía, por así decirlo. Ajá, sueño REM, fase del sueño REM o movimientos oculares rápidos. Durante una noche normal, los episodios del sueño REM suelen durar entre 5 y 30 minutos por cada 90 minutos. Es decir, que por cada 90 minutos, los episodios REM van a durar entre 5 y 30 minutos. Pero claro, esto depende del estado en el que se encuentre la persona, ya que si una persona somnolienta, o sea, cansada, por así decirlo, se acuesta a dormir, los episodios de la fase del sueño REM suelen ser muy breves o incluso pueden estar hasta ausentes, ya que una persona está muy cansada, se acuesta a dormir y puede conciliar el sueño muy rápido y llegar, por así decirlo, pasar a la fase del sueño no REM, que se caracteriza por ser la fase del sueño profundo, que ya explicaré. Pero cosa distinta pasa cuando una persona está descansada. Los episodios del sueño REM tienden a aumentar mucho, ¿no? Bueno, la fase del sueño REM tiene distintas características muy importantes, como que es el estado activo del sueño, es el estado activo del sueño donde comúnmente soñamos y hay movimientos activos de los músculos del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que en pocas palabras es la fase donde soñamos durante la noche, como pueden ver en la imagen. Y lo de los movimientos es que puede haber un movimiento, un espasmo muscular, un movimiento inconsciente del mismo y puede causar movimientos bien sea de las extremidades superiores o inferiores. Suele ser muy difícil despertar a una persona cuando se encuentra en la fase de sueño no REM u ondas lentas, a diferencia de esta fase, que una persona puede responder a cualquier tipo de estímulo. El tono muscular tiende a ser muy deprimido. Lo que es la frecuencia cardíaca y respiratoria son muy irregulares y tienden a disminuir. A pesar de que la mayoría de los músculos periféricos se encuentran inhibidos, estos pueden haber algunos músculos que pueden realizar movimientos irregulares, como ya mencioné, movimientos inconscientes o sea, cualquier músculo puede ser. Y pues hay una gran actividad cerebral en esta fase, que es la fase del sueño REM. Por ende, empieza a haber un incremento de lo que es la actividad metabólica cerebral, que incrementa un 20%. Bueno, en el electroencefalograma, las ondas que se reflejan cuando una persona se encuentra en este estado, que es la fase del sueño REM, son muy similares a las que se reflejan cuando una persona se encuentra en estado de vigilia. Como pueden ver acá, estas son las ondas cerebrales de una persona en estado de vigilia y esta es la de la fase REM. Como pueden ver, hay una gran actividad cerebral en ambas. Y lo que la diferencia es que ambas van a responder a estímulos. En pocas palabras, la fase del sueño REM se caracteriza por tener una gran actividad cerebral, pero la persona no se encuentra consciente de lo que está en su entorno, por ende está dormido. Fase del sueño no REM u ondas lentas. Como ya dije, movimientos oculares no rápidos. Esta fase tiende a ser muy reparadora, como ya dije, por así decirlo, es donde recargamos energía y donde realmente descansamos. Y tiende a haber una disminución de lo que es el tono vascular periférico y otras funciones vegetativas del cuerpo. Por ejemplo, se puede haber una disminución del 10 al 30% de lo que es la presión arterial, frecuencia respiratoria y el índice metabólico basal del encéfalo. En esta fase se le dice que es la fase del sueño sin sueño, porque se dice que no suelen ocurrir sueños en esta fase.
pero eso no es cierto, ya que se ha demostrado gracias a estudios y gracias al electrocardiograma, que hay una que demuestra que hay mínima actividad cerebral en esta fase, y por ende se refleja en lo que puede haber sueños e incluso pesadillas. Pero ¿cuál es la diferencia de los sueños que ocurren en esta fase y la de la fase REM? Es que en la fase REM hay una gran actividad cerebral y hay unos movimientos irregulares de algunos músculos del cuerpo, cosa contraria a lo que pasa aquí. Y además, estos sueños o pesadillas no se suelen recordar en esta fase, ya que no se encuentra consolidado en los sueños la memoria, gracias a lo que es la interrupción de las vías que conectan la conciencia de la inconsciencia. Ok, la fase del sueño REM tiene sus fases, como son la fase 1 o adormecimiento, que es la transición del estado de vigilia al sueño. La fase 2 o del sueño ligero es la fase donde empieza a haber una disminución de lo que es la frecuencia cardíaca y respiratoria. Ambas fases se le conoce conjuntamente como la fase del sueño ligero. La fase 3 o de transición es la transición que hay entre el sueño ligero y el profundo. Y la fase 4 o sueño profundo o delta, esta fase suele ser muy lenta, ya que empieza a haber una disminución de las ondas cerebrales. Tienden a ser muy amplias y lentas, al igual que el ritmo respiratorio. Al igual que las otras dos, tanto la fase 3 como 4, ambas se le conoce como la fase del sueño profundo, perdón. Bueno, tanto la fase 1 como 2, la persona no está dormida plenamente y puede responder a cualquier tipo de estímulo. Por eso, una persona estando en sueño ligero, por así decirlo, puede pasar a la fase del sueño REM, ya que son muy similares. Pero cosa contraria a lo que pasa cuando una persona se encuentra tanto en la fase 3 como 4, o sea, el sueño profundo, ya que una persona está dormida completamente y no responde a ningún tipo de estímulo. De esta fase no puede llegar a la fase REM. Y como ya dije, se dice que no se produce sueño, pero ya se demostró que no, ya que hay una mínima actividad cerebral. Ok, el sueño, en pocas palabras, es un ciclo repetitivo que comienza con la fase del sueño REM y la fase del sueño no REM, ondas lentas. Y bueno, aquí como pueden ver, no electroencefalogramas, sino como ondas cerebrales dependiendo de la fase en que se encuentra. Aquí está la fase no REM, y bueno, aquí está la de la fase 1, que es la de adormecimiento. Como pueden ver, hay una actividad cerebral. La fase 2 o de sueño ligero hay actividad cerebral. Al igual, como pueden ver, es muy parecido a cuando se encuentra una persona despierta. Y bueno, ya la fase 3 y 4 tienden a ser muy amplias, como pueden ver acá, o como pueden ver acá, y lentas. Y bueno, aquí el estado de vigilia, y aquí se encuentra cuando una persona está en muerte cerebral, que no hay ningún tipo de ondas eléctricas cerebrales. Muchas gracias. Síganos. Gracias.